Menores de 11 años ya cometiendo delitos. Sí, eres inimputable hasta los 14 años ante la ley. Esto las bandas lo saben también. Alerta máxima de seguridad en Madrid. Bandas juveniles preparan una emboscada contra la policía por las últimas operaciones que se han llevado a cabo en la capital. Son imágenes del pasado domingo en Puente de Vallecas. Un joven de 22 años era apuñalado por el enfrentamiento entre las bandas juveniles. En el último episodio del podcast habíamos hablado sobre cómo la reconversión de locales comerciales en viviendas habitacionales estaba deteriorando la salud de nuestros barrios. Entonces, nuestra invitada Lucía nos propuso una pregunta para dárselo a nuestro siguiente invitado. ¿Qué solución podría ofrecer en cuanto a la falta de red comunitaria en base a la rehabilitación de estos locales en viviendas? Las asociaciones de vecinos y demás tienen que estar al pie del cañón y cada vez más fuertes y no dejarse hundir y seguir presionando y presionando y presionando, más que nada porque es una problemática muy importante. Si todo se está convirtiendo en locales y demás, en viviendas, pues al final, donde se reúnen, por ejemplo, voy a decir, y el tema que me toca, que es nuestros jóvenes, ¿no? ¿Dónde pueden reunirse? ¿Dónde tienen ese encuentro en el que puedan estar como un centro juvenil o demás? ¿Dónde podrían estar? Hemos venido a jugar fuerte hoy, ¿eh? Wow. Sí. Bueno, si quieres presentarte a nuestros oyentes. Soy educador del Centro de Ejecución de Medidas Judiciales, aquí en Madrid. Trabajo sobre todo con chicos que han cometido delitos, ¿vale? Que están cumpliendo una pena. Y me estoy especializado ahora mismo en bandas. He montado una asociación, se llama Humaniza, junto a otros profesionales, también del mundo de reforma, psicólogo, trabajadora social, demás educadores. Y hemos hecho un programa que yo creo que va a ser de los pioneros, sobre todo porque trabaja 3 modos de intervención, que no solo la intervención con adolescentes o menores, sino también con las familias y los docentes. Familias que creemos que es el punto más álgido y más fuerte que hay que trabajar para prevenir esta vinculación a las bandas juveniles. ¿Cuáles son las reticencias de poder trabajar con un programa de bandas? Porque, digamos, las administraciones públicas tienen cierto recelo o distancia. Cuando he ido a dar charlas a institutos, no quieren que esa salga, que esa problemática la vean las familias. Quieren a su hijo en plan de, no, aquí no hay bandas, aquí eso no existe, eso es de lo público. Muchos concertados me han contestado, eso es de lo público, eso no es en concertados. Cuando te equivocas, una banda no entiende de niveles adquisitivos. O sea, me da igual, si tienes dinero, me vas a servir para una cosa. Si no tienes, me vas a servir para otra. Me estabas comentando el inicio de las bandas latinas. Pues mira, las bandas latinas surgen en Latinoamérica. Las traen una persona sobre todo. A raíz de eso empiezan chicos a separarse y se crean nuevas bandas. No somos conscientes hasta 2005 que se crea el programa, el plan de bandas juveniles, hasta 2014 que se les pone la etiqueta, el Ministerio del Interior pone la etiqueta banda criminal. No es un fenómeno que se crea aquí directamente, pero sí que es verdad que esto empezó de origen latino, de ahí la coletilla que le pusieron, banda juvenil. Una coletilla que se ha quedado, no es algo que... Claro, lo que pasa es que en 2022 la quitaron. Quitaron esa coletilla y se quedó en grupos juveniles violentos. ¿Por qué? Porque ya no tienen origen, ya. O sea, ya no es solo dominicanos, latinos. No, ahora es españoles, gitanos, marroquíes, rumanos, lo que sea, da igual. Mientras tú luches por lo que yo quiero que luches, que es por territorios. Y muchos chavales se equivocan. ¿Por qué? Porque tú te crees que estás luchando por un poder, no estás luchando por un poder realmente. ¿Por qué luchas por conquistar barrios? Porque lo que tú buscas es dinero. ¿Cómo te financias? A través de la droga. Si yo controlo más barrios, más fácil es vender. Si en este barrio lo controlamos tú y yo, y hay 20 compradores, tú 10 y yo 10. Pero yo es que ahora ya no quiero 10, ahora quiero 20. Entonces te expulso y yo tengo 20 y me financio. Y eso es lo que los chavales mucho no entienden. Es una problemática que va en aumento. Y cada vez en chavales más pequeños. Antiguamente, eran más mayores, ahora son más pequeños. ¿Más pequeño de qué edad estamos hablando? Te pueden meter de 11 años, 10 años, ya puedes estar dentro de una banda. Menores de 11 años ya cometiendo delitos. Sí. Estos delitos que cometen suelen ser delitos de sangre, delitos de... No, son más robos con violencia. ¿Por qué? Porque lo que necesitas es ganar prestigio. Tú no puedes. Bueno, si cometes un homicidio, delito doloso, lo que sea, tampoco importa. Porque eres inimputable. Ojo, la responsabilidad civil sí que está. Pero eres inimputable hasta los 14 años ante la ley. Con lo cual esto las bandas lo saben también. Entonces, ¿qué utilizan?
chavalitos inimputables, tú cometes los delitos. ¿Por qué? Porque no vas a entrar en un centro, porque hasta que no cumplas 14 no puedes entrar. La responsabilidad civil existe, que eso es lo que se olvidan los chavales. Es como, que si tus padres tienen dinero o tienen algo y tú cometes un homicidio, haces un robo con violencia, los daños los vas a pagar. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en menores que han sido separados de sus padres o que no pueden hacerse, o que no tienen familia directamente, quiero decir? La Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid se hace cargo de la realidad. Y esa es otra problemática que hay, los centros de protección. Chungo, pero no me quiero meter en ese tema, ¿vale? Cuando dices centro de reforma, ¿a qué te El refieres? centro de ejecución de medidas judiciales. O sea, está el centro de protección, que vas porque no tienes familia o demás, o los centros de reforma, que es por haber cometido un delito. Ok. Y ahí sí que hay reinserción, y ahí sí que hay reinserción o inserción, ¿vale? Porque hay muchos chavales que no es reinserción, es inserción, porque nunca han estado insertados en esa sociedad, que se nos olvida, ¿no? Yo pongo siempre re entre comillas. Hay muchos chavales que es inserción por primera vez. Escuchándote hablar me da la sensación que todo el tema de las bandas es un fenómeno casi global. Me has hablado de que viene de Estados Unidos, me has hablado de América Latina, al mismo tiempo todo el tema del tráfico de drogas, que es una cuestión eminentemente transnacional. Entonces, ¿hemos fallado como sociedad? Hombre, por supuesto. ¿Hemos fallado como una ciudad que invita a los menores de edad a que el único reducto que les queda es eso? Exactamente. Te escucho hablar sobre todo de estos niveles de juramentación y de conexión con la banda. Uh-huh. ¿Podemos hacerlo a la inversa? Si hablamos de un nivel de conexión con la banda, también hay un nivel de desconexión con la ciudad y con la cuestión comunitaria. Exactamente. Mira, yo te pongo un ejemplo muy simple. ¿Cuánto cuesta ir al cine? ¿Cuánto te cuesta ir al cine? 10 euros. 10 euros. Sin palomitas. Vamos a poner sin palomitas. Si quieres comerte algo, vamos a subir el precio 12, 13 euros. Vale. ¿Cuánto cuesta pillar un gramo de porros? ¿7? ¿5 euros? 5 euros en más tiempo. No sé cuánto está ahora, pero 7, 8 euros. ¿Para cuánto nos da un gramo de porros? Pasamos la tarde. Fumados, nos evadimos de los problemas, y hemos pasado la tarde. ¿Cuánto dura el cine? 1 hora, hora y media, 2 horas. ¿Y el resto de la tarde qué hago? Cuando dices el qué hago, me parece que no somos conscientes de todo lo que esto implica detrás. Yo sobre todo como sociólogo lo veo muy claramente, ¿no? Tenemos primero una ciudad que no te invita en ningún sitio a estar sin consumir, porque claro, son menores que no tienen dinero. Un chaval sin dinero, pues ¿qué va a hacer? ¿De dónde lo va a conseguir? O robo en la calle o robo a mis padres. En este sentido, iniciativas o recursos de ocio, ¿crees que pueden tener cierto impacto? Hay que fomentar mucho más los centros juveniles y desde las administraciones tienen que invertir más dinero ahí. Hay mucha gente que todo esto que tú nos estás contando es la primera vez que lo está escuchando, o quizá no era simplemente consciente de la profundidad y el calado que puede tener esto. Cuando hablamos de bandas, ¿estamos hablando de una cosa residual que está en la periferia madrileña? ¿O estamos hablando de un fenómeno extendido? Es un fenómeno extendido. Están todos lados. En todos lados. Yo te puedo contar una intervención de Policía Nacional, ¿vale? Un chaval en un pueblo de no sé dónde, perdido del mundo. Pero en Comunidad de Madrid. De comunidad, sí. Pero que alejado. Sí. Que viven 50, 60 o 100 habitantes, no más, ¿eh? Y dirigía una de las organizaciones. También me gustaría como quizá darle una vuelta de tuerca a todo esto y orientarnos más a lo que desde tu asociación proponéis. La asociación surge en septiembre. En septiembre, yo estando en Colombia, porque fui allí a ver los centros de menores, de menores de allí, dije, ir, presentarte a un ayuntamiento de mi instituto como fulanito de tal o menganito de tal. Es más complicado, ¿no? Es más complicado, pero si nos presentamos como somos esta asociación, va a ser más sencillo, ¿no? Como te digo, se trabaja en 3 modalidades. No solo la de los chavales, sino una muy, muy, muy importante, que para mí es la más importante y para el resto del equipo es exactamente igual. Familiar. Y ahí las familias necesitamos que sean conscientes del problema, que sean conscientes de la ayuda que se les puede dar y se les va a enseñar a poner límites, a detectar factores de riesgo, a detectar factores de protección. Las familias no son conscientes de no todos los peligros, porque en ese sentido creo que ya se ha avanzado mucho, pero es verdad que nunca te planteas, no, mi hijo está en una banda, ¿no? La gente se queda mucho siempre con, bueno, uno es de un color, otro es de otro color, el machetazo que sale por la tele, pero nadie se para a pensar en por qué. ¿Por qué está surgiendo eso? ¿Por qué este chico está entrando en esto? Sobre todo el tema familiar. No, mi hijo, imposible. Bueno, pues tu hijo a lo mejor no es tan imposible. A lo mejor es posible, lo que pasa es que no quieres verlo o no te has parado a pensar si está o no está. ¿Qué hace mi hijo en sus tiempos libres?
¿Qué hace en Instagram mi hijo? Fíjate, yo recuerdo hace un tiempo que estábamos hablando con un compañero que era educador y me comentaba que una madre le venía muy preocupado porque no sabía de dónde su hijo había sacado una camiseta de una supermarca. Cuando un chico o una chica te está trayendo, coño, de repente le ves, coño, está con la Play, hostia, tiene un móvil nuevo, hostia, la ropa muy, efectivamente, es lo primero que se nota, ¿no? O un anillo, una pulserita, tal. Son cosas que te tienen que llamar la atención, que a lo mejor no le das importancia, pero muchas veces porque lo ocultan, tal, pero cuando ves ahí, pues esos son factores de riesgo que familias no se dan cuenta. Cuando pasa eso, preocúpate. Si tuvieras que decir algo a las familias que nos escuchan, a la gente joven con hermanos pequeños, posibles educadores, Escucha activa, sobre todo, escuchar, estar atentos y trabajar la soledad. No podemos dejar, por desgracia, muchas familias por trabajos no pueden, pero ese es uno de los mayores problemas, la soledad del chico. Cuando un chico se encuentra solo y se ve solo, necesita cubrir eso, y eso es uno de los mayores factores por los que la banda capta, porque lo cubren muy fácil. Mi hermano, somos tu familia y demás. Y te vas desvinculando de tu familia real y mucho cuidado con las redes sociales, controlarlas bastante, en la medida de lo que se pueda, ¿vale? Pero controlarlo. Es un medio de captación muy importante y en el que creo que hacen mucho daño. A todos los niveles, las redes sociales hacen muchísimo daño y menores de 14 años, sobre todo 14, 16, bueno, te pongo todas, no saben usarlas. Y muchos chavales las usan para hacer daño. yo creo que muchas veces es más fácil creer algo que te es cómodo para ti, ¿no? Ocurre mucho también con los padres de menores que hacen bullying. Y hay que trabajar no con el chico que sufre. O sea, a ver, hay que trabajar. Pero sobre todo con el que hay que trabajar, con el chico que hace, que provoca ese acoso. Entonces tenemos en la ecuación familias, los menores, Los menores y los docentes. Docentes al final, en medida de lo que pueda, formarles un poco. Formarles, que también conozcan, que vean factores de riesgo. Hay un factor que usan mucho y es típica goma de pelo. Ujú. El color. En mi centro, cuando yo hago juegos, suelo poner los colores de las bandas. En las fichas tal, suelo poner los colores de las bandas. Porque son rápidamente identifican, ¿no? El chico que se tira al verde, el chico que se tira al negro, el chico que se tira al rojo. Factor. Ahí ves claro, ya ves la vinculación, si es que la estás viendo. Pues los padres igual, cositas, colores, muy sencillo. Y profesores igual. Chico con una gomita de pelo, desconfía. No somos salvadores. No vas a poder sacar un chico que está en la banda. Es difícil sacar un chico. Pero si consigues bajarlo de grado, como te decía antes, es brutal. Y saber hacer eso. Y autocuidarse. Autogestionar. Me quedo un poco muy reflexionando sobre lo que me has dicho y casi que destrozado. Quería preguntarte si puedes darle una vuelta a una pregunta para nuestro próximo invitado. Puede ser sobre el tema que hemos hablado hoy, quizá una cuestión que se te quede en el tintero. Y con eso podríamos cerrar este episodio. ¿Qué piensas sobre los centros de protección? Fíjate, te lo voy a tirar ahí porque creo que es un que se está dando mucho ahora en la sociedad. Hablamos mucho de, centros de primera acogida como Hortaleza, tal, que están en los periódicos cada 2x3. Bueno, os voy a dejar ahí. ¿Qué piensas de los centros de protección y de primera acogida? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Ethan. A ti, hombre. Nos vemos en el siguiente episodio.